El segundo tipo de carta que vamos a ver, recordando que las cartas son un medio de comunicación que hay entre un emisor y un receptor, la característica de las cartas es de que son mensajes escritos, ya sea en papel o en la actualidad de forma virtual. Entonces vamos a ver la estructura y primero la definición y luego la estructura de una carta comercial. Las cartas comerciales son documentos que se emplean entre las empresas y sus clientes o las empresas y sus proveedores. Las cartas, como decíamos, son el medio de comunicación que se utiliza para las transacciones comerciales, es decir, tienen mucha importancia en el mundo de los negocios porque no solamente son la imagen de la empresa, sino que se hacen negocios por medio de ellas. Depende de una buena carta, depende el éxito de un negocio, de una transacción o como dice ahí, de una venta o una operación. Entonces, la definición de cartas comerciales es la siguiente: una herramienta de comunicación entre una empresa y sus clientes o los clientes potenciales, proveedores, entidades u organismos públicos, así como cualquier persona con la que la empresa necesite ponerse en contacto. Entonces, esta es la definición de una carta comercial: medio de comunicación, que no se nos olvide, o una herramienta de comunicación. En las cartas formales que vimos la sesión anterior, pues es una carta que se le envía a un familiar, a un amigo, pero y los elementos son 5 y son muy básicos. En las cartas comerciales vamos a ver que ya hay otros elementos, aparte de los esenciales, otros elementos accesorios que la diferencian de otro tipo de cartas. Las cartas comerciales entonces se van a utilizar para informar productos o servicios, informar sobre promociones, confirmar pedidos y consultas, acusar recibo, es decir, para confirmar que se pagó, enviar facturas, enviar comprobantes, enviar listas de precios y enviar formularios de pedidos. Y alguna característica que me faltó sería también para enviar información sobre deudas, es decir, esas cartas que envía Electra, que envía FAMSA, Coppel a las casas para decirles que tienen una deuda, también entran dentro de cartas comerciales, porque están informando sobre adeudos que los clientes tienen con las empresas. La forma externa de una carta no tiene mucha importancia. Es decir, si va en un sobre con el nombre transparente o un sobre con la identidad y el logo de la empresa, o es un sobre blanco, o incluso solamente vaya cerrada con un post-it o con un adhesivo, eso es lo de menos. Lo importante van a ser los elementos internos, que son la información. Ahora, sí es cierto que son irrelevantes, pero en algunas situaciones la presentación es importante, sobre todo si la carta va a ser sobre informar productos o servicios, es decir, hacer promoción. Bueno, los elementos que debe de tener una carta comercial son los siguientes. Los primeros 5 van en la parte superior de la carta y son: el número 1 es el membrete, es decir, es la identificación de la empresa que trabaja, y va en la parte superior de la carta. Incluso puede llevar un logo, el logo de la empresa, es decir, la marca de forma gráfica, lleva el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, si es que se quiere dar a conocer. Y el número 2 va a ser la fecha, y dentro de la fecha vamos a poner un dato geográfico, es decir, la ciudad, el país, el municipio. Si es una carta que va hacia otro país, debe de llevar municipio, si es que hay,
o la ciudad, el estado y el país. Si es dentro de México, solamente con el municipio y el estado. Número 3 son las referencias, es decir, la referencia es como un pequeño resumen de qué trata la carta. El receptor va a leer esa frase y ya antes de leer la carta ya tiene una idea de qué va a ser el contenido. El número 4 es la dirección, es decir, la dirección del receptor, el domicilio hacia donde va dirigida, igual la ciudad a donde se va a dirigir. Aunque esta no la ve el cartero o la persona mensajero que la va a llevar, es una atención que se debe de poner. El número 5 es el vocativo. Aquí está. El vocativo es una frase de saludo que se hace de manera respetuosa para llamar la atención del receptor, y esta frase siempre va a ir con 2 puntos y aparte. Voy a poner un ejemplo. Aquí está. Voy a hacer un zoom. Este sería todas las primeras 5 partes del encabezado de una carta. Voy a hacer un zoom para ir explicando. Entonces, este es el membrete porque lleva el nombre de la empresa, que se dedica, dirección, teléfono. El número 2 dijimos que es el número 2, lugar y fecha. Aquí está, Morelia, Michoacán, y la fecha. La referencia es una carta publicitaria. No necesitamos ponerle lugar y fecha, Morelia, Michoacán, no. Simplemente ponemos los datos, referencia, carta publicitaria, sin el referencia, es decir, los nombres de las partes no van. Luego dice que viene aquí, es la dirección interior, es decir, la dirección a donde va dirigida, para que el señor, el dueño o digamos, el receptor sepa que está dirigida perfectamente identificada para él. Y luego el último, el número 5, este es el vocativo. En este caso, estimados señores o estimado señor, 2 puntos. Todo esto son las partes principales de la carta, es decir, si lo calificamos como el principio, el cuerpo y el fin, este sería el principio. Luego viene el cuerpo, el texto o el cuerpo de la carta. Se dice, es el número 6 en este caso y es la parte medular de la carta. Dice, se inicia escribiendo 2 líneas más abajo del vocativo, es decir, que dejamos un espacio para poder empezar el primer párrafo de la carta. El mensaje se debe de poner de manera ordenada qué es lo que se quiere dar a conocer por medio de la carta, y generalmente en esta carta se dice acerca, por ejemplo, si vamos a ofrecer nuestros servicios, como dice la carta, de un producto o de productos lácteos, se dice quién es la empresa, cuánto tiene de experiencia, luego se ofrece el producto. Si es una carta en la que se va a dar información acerca de un cobro o de un recibo, en el segundo párrafo o en el tercero se habla acerca del recibo que se está enviando, de la factura, o si tienes que contestar algo, y ya en los siguientes párrafos un complemento del texto. Voy a poner un ejemplo. Y aquí está el contenido de la carta. El vocativo es la continuación de la misma carta que estamos viendo. El vocativo, 2 puntos, y luego separamos para un párrafo. Aquí está hablando de qué queremos hacer con esta carta y queremos, dice, presentarle productos, y aquí viene ya la experiencia de la empresa, qué productos tiene, y luego una invitación que se le hace a una degustación de productos y a observar cómo se producen o cómo es la manufactura de estos productos antes mencionados. Estos son hasta aquí, hasta mencionado sería el cuerpo de la carta. Y por último, el final o el cierre es la conclusión de la carta. En se dice que el número 7 va a ser la salutación, es decir, como la despedida.
y puede venir en un solo renglón o en un párrafo, ya dependiendo de la manera de expresión de la persona que hace la carta. Y por último, la firma, que es el nombre, el cargo y ahora sí la rúbrica, es decir, el garabatito que nosotros hacemos o que hace la persona que emite la carta. Y eso también lo tenemos en la imagen que acabamos de ver. Aquí está, agradeciendo su atención y esperando su visita. Le saluda a usted. Esta es la despedida o la salutación. Y ahora sí viene Tomás Juárez, que es la firma, gerente de marketing, Sociedad Comercial Láctea Lulú. Y aquí viene la firma. Entonces, esta sería la estructura de una carta comercial. Actividad. Les voy a dejar también esta imagen. La voy a dejar en Classroom. La voy a publicar también en WhatsApp. Y en esta imagen tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos de la carta que ya explicamos. ¿Qué hay que hacer con esta carta? Hay que escribirla tal y como está en el cuaderno, en una hoja tamaño carta, y ponerle los números a cada una de las partes, por favor. Los números o los nombres de cada uno de los elementos. Ya depende de usted si en vez de poner que este es el número 6, le pone cuerpo. Si esta es la despedida, en vez de ponerle número 7 le pone salutación, si aquí le pone vocativo. Ya depende de usted, pero que me identifique perfectamente cada uno de los elementos de la carta.